Terminamos la serie de qué fichajes necesitan Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca viendo cuáles son las necesidades del conjunto alto aragonés y qué tareas tienen que llevar a cabo antes de que se acabe el mercado estival. Bienvenidas amigas y amigos un día más aquí a Deporte Aragonés, ya sabéis, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés y además un canal de YouTube cuyas siglas también pueden significar distraer algo y precisamente eso es lo que buscamos con este vídeo y con este canal, distraeros un poco de los complicados tiempos que vivimos y de la realidad que nos rodea. Y bueno, dejando ya esos temas tan trascendentes aparte, o trascendentales mejor dicho, vamos a ir ya con la función de este vídeo, que es hablar de los fichajes que necesita hacer la Sociedad Deportiva Huesca, aunque en este caso no vamos a hablar sobre qué fichajes necesita concretamente, sino porque ya llevamos mucho de mercado de fichajes avanzado. Lamentablemente estos vídeos tenían que haber salido hace un mes. Y bueno, vamos a hablar de qué refuerzos, qué operaciones, qué tareas pendientes tiene el conjunto alto aragonés. Y bueno, en ese caso vamos a señalar tres zonas, como ya hicimos en el caso del Real Zaragoza, tres zonas en las que hay que moverse, hay que buscarle trabajo a Martín González o que Martín González se lo busque. Que bueno, en este caso hay que decir que parece que está apostando por jugadores jóvenes, jugadores con proyección, jugadores con salario bajo, por supuesto, y jugadores que bueno, que vengan de hacerlo bien en primera RFEF, que puedan aportar, pues bueno, cosas interesantes, ¿no? Pero sobre todo eso, proyección, juventud y también rendimiento inmediato. Y bueno, la verdad es que Primera RFF es un mercado que desconozco, pero me he mirado un poquillo por ahí por Google, esas Transfermarkt, lo básico, tampoco he investigado muchísimo, no he visto nada porque yo Primera RFF pues no la sigo mucho, de hecho nada. Así que bueno, el análisis va a ser un poco pobre, va a ser un poco con los números y las impresiones que he visto por ahí. Pero antes de meternos en el mercado de Primera RFF hay que hablar de las operaciones que tiene que llevar a cabo la Sociedad Deportiva Huesca, porque antes tiene que centrarse en los centrales. Nunca mejor dicho, la redundancia de centrarse en los centrales. Ese es mi primer punto. La necesidad que más importante me parece a mí es la de afianzar el puesto de central del conjunto alto aragonés. Y es que necesita dos piezas. Necesita dos piezas. Solo tenemos a Pulido y a Blasco, me parece, ¿no? Así que poca cosa hay variedad. Hay un central un poco más veterano, más alto, más fuerte, otro un poco más joven, con proyección, con velocidad, etcétera. Y bueno, también pueden jugar ahí Cristian Salvador, también puede jugar ahí Timor incluso. Pero antes de dar nombres sobre qué fichajes necesita hacer la Sociedad Deportiva Huesca para reforzar el puesto de central, voy a deciros un nombre que no debe fichar bajo ningún concepto, que no quiero ver con la elástica de la Sociedad Deportiva Huesca, vamos, ni loco, ni aunque me paguen. Y ese es Eliakim Mangala. Eliakim Mangala, que seguro que todos lo conoceréis, ex del Valencia. Y la verdad es que, bueno, un jugador bastante flojo, bastante torpe, bastante disperso, podríamos decir, ¿no? No llegaba a nada realmente, no llegaba a abarcar, a defender en campo abierto, no llegaba a defender bien en el área, no sabíamos bien qué se le daba al bueno de Eliakim Mangala, que está libre y la verdad es que esto no me extraña. Así que bueno, Martín González, si estás viendo este vídeo, por favor, aunque esté libre, aunque te pague Mangala por jugar, no fiches a Mangala, por favor, no lo fiches. Y bueno, el único caso en el que veo que Mangala podría llegar al Huesca es en el caso de que llegue acompañado de Abdenur. Y así ya haríamos una dupla, vamos, para la historia del fútbol y sobre todo para la historia del terror. Sobre todo, vamos, del terror más allá de cualquier historia cinematográfica que podáis imaginaros. Una pareja de centrales, Abdenur y Mangala, podría ser catastrófica, muy catastrófica. Pero bueno, en esta ocasión no vamos a dar tres nombres, voy a daros dos nombres, porque bueno, tampoco es que haya podido bucear mucho y los nombres que he visto interesantes ya habían completado su movimiento en este mercado, o salían cedidos a otro equipo, o llegaban de estar libres y fichaban por otro equipo, en fin. Ya es un poco tarde, la verdad, Sociedad Deportiva Huesca tenías que haber puesto un poco las pilas en este aspecto. Y os doy dos nombres que son distintos, que son dos perfiles diferentes. En primer lugar vamos con Bruno González. Bruno González, que está libre, que su último equipo ha sido el Leganés, con el que ha jugado 20 partidos con 6 tarjetas amarillas en la pasada temporada. ¿Qué podemos decir de Bruno? Pues podemos decir que es un jugador ya veterano, que tiene 32 años,
que es un central fuerte, que es un central no muy alto, mide un 84 me parece, un 84, que no es muy rápido, la verdad, pero que bueno, se posiciona bien, defiende bien el área y también tiene buen juego aéreo, a pesar de no ser, qué sé yo, una torre. Así que bueno, podría ser un jugador interesante. Y otro jugador también interesante es Frank Fomeyem, lo he dicho bien, 22 años, central camerunés del San Sebastián de los Reyes. He dicho lo de que lo he dicho bien porque, bueno, hay un poco de juego de palabras con ese nombre si cambias alguna sílaba de sitio, ¿vale? Y yo lo he dicho correctamente, Fomeyem. Y bueno, jugó la temporada pasada con el San Sebastián de los Reyes, 24 partidos en primera RFEF. Y además entra en su último año de contrato, así que puede ser un movimiento bastante interesante. Y si no, pues oye, para el año que viene lo podríamos investigar. Fue de los centrales más destacados la temporada pasada en primera RFEF. Es cierto que hubo otros mejores, pero vamos, Fomeyem, fue de los más interesantes. Y bueno, creo que sería un fichaje en la línea de lo que está haciendo la Sociedad Deportiva Huesca, ¿no? De apostar por jugadores que vienen haciéndolo bien en primera RFEF, que tienen proyección, que tienen juventud y que, bueno, pues vienen a aportar, vamos, que venir a la Sociedad Deportiva Huesca es una oportunidad muy importante y que se la tomarán como merece, esperemos. Pasamos ya a la siguiente zona, la segunda zona que creo que debe reforzarse es el centro del campo. Creo que falta claramente creatividad. Falta un jugador que se haga con el centro del campo, que domine esta faceta. Creo que Manu Molina era el jugador perfecto para esto, pero como Manu Molina se movió al Real Zaragoza, os voy a dar 3 nombres y no, uno de ellos no es Raboslav Perrovic. Bueno, 3 nombres, realmente os doy 5 nombres porque os voy a dar a elegir entre 2 jugadores. Vamos a hablar de José Pozo o de Óscar Valentín. Ambos son jugadores del Rayo Vallecano. Pozo sería una opción más ofensiva, más de media punta, más de quizá extremo. Tiene 26 años, la temporada pasada estuvo cedido en el Al-Ahly de la Liga Qatarí, la segunda mitad de la liga, jugando 10 partidos, marcando 5 goles y dando una asistencia. En el caso de Óscar Valentín, pues hablamos de un jugador que fue clave tanto en el ascenso del Rayo en su momento hace 2 temporadas como en la permanencia. Jugó muchísimos partidos, jugó en total 42 partidos entre Liga y Copa, no marcó goles, tuvo 6 amarillas y... No, los 6 amarillas me lo he inventado, esto era de Bruno, que se me mezclan los datos, chicos, y tengo que mirar más el guión. Y bueno, ambos tienen contrato por 2 años, o por más incluso, porque en el caso de Pozo tiene por 3 años, así que la cesión podría parecer la opción más factible, pero ya como os comento Valentín, sería complicada su salida, pero vamos, si el Huesca consigue ese refuerzo sería, vamos, un salto hacia adelante espectacular en mi opinión. Otra alternativa que os doy, vamos con otro equipo que bueno, que hace poco lo veíamos en segunda, como es el Almería. Y esa pausa está bien hecha. Íñigo Guares o... Uy, Guares, madre mía. Íñigo Guaras o César de la Hoz. Ambos parece que no tienen hueco en el Almería, o sea, uno de los dos no tiene hueco, quiero decir. El otro podría permanecer en el club seguramente. La llegada de Guaras tendría mucho morbo, No me digáis que no. No me digáis que no tendría morbo volver a ver a Guaras contra el Real Zaragoza, pero en este caso con la camiseta del Huesca. Sería, la verdad, muy divertido. Sin embargo, en el caso de Guaras, pues lo veo un poco complicado para el esquema que creo que implantará el bueno de Cuco Ciganda. ¿No? Casi digo de César de la Hoz como entrenador. Bueno, en fin. Estoy cansado ya, chicos. Estoy agotado. Hoy empiezan las vacaciones, así que espero recobrar energías para volver más fuertes que nunca a Deporte Aragonés. El caso es que lo veo un poco expuesto. Lo veo un poco expuesto porque no le veo jugando en un doble pivote. Necesita un tío con 3 pulmones al lado. Así que lo veo un poco complicado para que la llegada de Guaras. No obstante, es un jugador que conocemos muy bien, que domina el centro del campo, que da pases cortos, largos, que tiene incluso llegada al área en algún momento, que recupera muchos balones. En fin, pero es un jugador que le cuesta mucho el ritmo, que tiene un ritmo bajo, que no llega a hacer las coberturas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso de César de la Hoz, pues hablamos de un centrocampista pues también de 30 años, un jugador rápido, un jugador inteligente rápido, dicho rápido, más rápido que Guaras, quería decir. Un jugador inteligente, un jugador que es un mediocentro perfil mixto, no está en Guaras de dominar la base de la jugada, de tener el fútbol delante. Es un jugador que también puede ir y volver, que recupera muchos balones, que busca jugar en corto, el juego en largo no se le da tan bien, pero es un jugador también muy, muy interesante que aportaría, muchísimo, aunque bueno, la salida de la Almería pues está algo complicada después de haber sido pieza capital la temporada pasada.
Y por último os doy mi favorito, y él es Beñat Turrientes. Tiene 20 años, es una cesión, sería el movimiento más interesante yo creo, porque la Real Sociedad no creo que lo venda. El caso es que la temporada pasada jugó muy bien, sobre todo el final, que destacó, pues bueno, destaca el jugador por ser rápido, por ser ágil, por ser inteligente, por ver el fútbol. Al final hace jugar a sus compañeros, da pases en corto, da pases en largo, tiene llegada, tiene disparo. Es un jugador muy interesante, muy completo. Creo que la temporada pasada no tuvo buen momento con las lesiones, solo jugó 20 partidos, pero creo que le iría de perlas a la Sociedad Deportiva Huesca. Un centrocampista sí, aunque lo malo es que lamentablemente no creo que pueda contar con él en propiedad. Y ya por último vamos a la delantera, ya que hay que decir que la tarea es importante porque Sandro parece que no quiere seguir en la Sociedad Deportiva Huesca, está intentando por todos los medios, seguro su agente, buscarle equipo, y la Sociedad Deportiva Huesca pues debe desprenderse de Sandro y tendría que llegar un delantero en caso de que se vaya Sandro. Y para mí aquí no había muchas alternativas, he de decir, la verdad, al menos no muy distintas de las que ya hemos visto en el vídeo del Real Zaragoza. Y además es que creo que hay un jugador que es el jugador, que es el fichaje que necesita la Sociedad Deportiva Huesca, y ese no es otro que Gorka Guruceta. Ya sé que quizás no ilusione mucho este nombre, por venir de la Morevieta que descendió, etcétera, Para mí es un match made in heaven, como dicen en Inglaterra, es un emparejamiento hecho en el cielo, vamos, es que es el fichaje. Creo que para el juego directo, para el juego de centros, para el juego de cargar el área, de buscar la segunda jugada, Guruceta es perfecto para ese juego. Y la muestra de ello son sus números la temporada pasada, porque cuidado, en un equipo que descendió, el muchacho viene de marcar 13 goles y dar una asistencia en 37 partidos en segunda. Fue el 12º máximo goleador de la categoría en un club que ha descendido. Y hay que decir que es propiedad del Athletic de Bilbao hasta 2024, que tiene 25 años, así que quizás una cesión podría ser ese movimiento más cómodo, ¿no? Digamos, para los tres, sobre todo para el Athletic de Bilbao. Quizá menos interesante, por supuesto, para la Sociedad Deportiva Huesca. Y creo que encajaría a la perfección en ese rol de tercer delantero, porque creo que Kanté y que Skriniar estarían por delante de él, pero que él sin duda como tercera opción sería muy importante a la hora de los duelos, a la hora de las segundas partes, de las segundas jugadas, del balón parado, del juego directo al final, que buscará seguro proponer el bueno de Ziganda. Y con eso llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado, y si os ha gustado y si queréis ser felices tenéis que hacer tres cosas, 1, 2 y 3, tres cosas. Tenéis que darle like al vídeo, tenéis que suscribiros y tenéis que activar la campanita para saber cuando hay vídeo nuevo en Deporte Aragonés, porque aquí la actualidad no es mucha, pero las últimas noticias, las cosas importantes, los partidos, hablaremos de los partidos, haremos directo de los partidos, entrevistas, qué sé yo, entretenimiento en general. No para. En Deporte Aragonés no paramos de hacer entretenimiento, de hacer vídeos, y tengo también un vídeo en la recámara que, vamos, viene calentito, pero tardará todavía bastante en salir. Así que, bueno, si no quieres perdértelo, pues suscríbete, activa la campanita y sobre todo dale like. Y si además quieres ser súper feliz, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Comenta en el vídeo, por ejemplo, otras alternativas de fichajes que te gustaría haber hecho o que te gustaría que hubiesen llegado a la Sociedad Deportiva Huesca. Hay que decir que han estado bastante lentos en el mercado. También el Real Zaragoza le ha costado un poco en ese aspecto. Pero bueno, sin más dilación y sin dilatación, despedimos aquí el vídeo. Nos vemos en el siguiente.